Se escucho. A ver, ¿todo bien? Bien. Sí, doctora. Entonces, habíamos visto que el tema relacionado con sangre lo habíamos dividido en dos partes. La primera parte que correspondía exclusivamente a la toma de muestra, habíamos considerado tres situaciones para la toma de muestra, de tal manera que considerábamos la toma de muestra de sangre capilar, la toma de muestra de sangre venosa y la toma de muestra de sangre arterial. Al mismo tiempo, al revisar cada una de estas tomas de muestra, vemos que la toma de sangre arterial era directamente de responsabilidad del personal ya especializado. Habíamos hecho hincapié de las limitaciones también de la toma de muestra de sangre capilar y nos habíamos dedicado bastante a la toma de muestra de sangre venosa, que era la más frecuente. Entre toda la descripción y el desarrollo de la toma de muestra, habíamos visto tanto en la sangre capilar como en la sangre venosa, que una vez que se lograba tomar la muestra y, como se dice, depositar en todos los recitarios, en las placas, etcétera, de acuerdo a la orden que nos podíamos obtener de la orden de laboratorio que el médico había emitido. Nosotros, en el caso exclusivo del reconocimiento de células, llevábamos la gota de sangre a un portaobjetos y con la ayuda de otro portaobjetos realizábamos el extendido correspondiente y dejábamos que transcurra un tiempo para que éste llegue a secar y sometíamos a una tinción sanguínea. ¿Sí? Ahí estábamos o no. Bien, una vez que nosotros tenemos las placas donde se han realizado los extendidos, el paso siguiente es someter a una tinción. Los colorantes que se iban a utilizar para realizar las tinciones, podíamos considerar distintos tipos de colorante con diferente composición, diremos así, y que iban a actuar sobre los elementos que habíamos extendido en el portaobjetos. Existen distintas técnicas y el operador, la persona que realiza el extendido, la tinción, la observación, es la que elige cuál de los colorantes, por su composición, por las características que requiere y necesita, es que elige el tipo de colorante. Podemos enumerar unos 5 o 6 colorantes que existen, como es el colorante de Wright, colorante de Giemsa, colorante de May-Grunwald-Giemsa, colorante de Leisman, existen diversidad de colorantes, todos que van a estar formados por un colorante, van a usar un determinado fijador que ya va incluido, etcétera. Esta parte de las tinciones, de los colorantes, del tiempo, etcétera, ustedes lo van a ver más adelante con mayor detalle y, ante todo, van a comprender de mejor manera. Nosotros simplemente tenemos que tener la idea clara de lo que significa la presencia del colorante. El colorante va a actuar sobre nuestro extendido de sangre y nos va a permitir a nosotros realizar un reconocimiento de los distintos elementos presentes en la sangre. Estos elementos que nosotros sobre los que vamos a trabajar van a ser los glóbulos rojos, pueden ser los glóbulos, van a ser los distintos tipos de glóbulos blancos y obviamente en algunas circunstancias vamos a poder observar a las plaquetas, pero quiero recomendarles que esta tinción que nosotros estamos empleando hoy se refiere exclusivamente para poder reconocer a todos los elementos que forman parte
de la serie blanca, poderlos diferenciar, ya que de esta manera vamos a poder contar con lo que es la fórmula leucocitaria. Como les vuelvo a repetir, esto ustedes lo van a estudiar, lo van a ver con más claridad, van comprendiendo mejor cuando ya realicen o avancen y tengan otro tipo de materias más adelante. Bien, entonces, es muy importante cuando hacemos nuestros extendidos de sangre y sometemos a la acción de un colorante, es muy importante seguir correctamente la técnica que se nos indica. Estas técnicas, o sea, cada tinción va a tener su técnica respectiva. Entonces, para que nosotros podamos realizar una observación exitosa, es decir, libre de equivocaciones y que todo lo que nosotros hagamos o lo que vayamos a observar sea totalmente claro, como se dice, entonces hay que seguir, hay que tener, diríamos, el cuidado de seguir correctamente la técnica, respetar todas las indicaciones que se nos hacen en cuanto a los tiempos, en cuanto a las operaciones, el tiempo que se debe permanecer con un colorante, inmediatamente cómo se debe proceder a eh, emplear un fijador, a limpiar el exceso de colorante. Son, digamos, pasos que incluye la técnica, las recomendaciones que les hacen en la técnica y nosotros cuando ya vamos a aplicar estos colorantes, es que, como les digo, respetar es muy importante. Por darles un ejemplo, les dicen, usted va a colocar con la ayuda de una pipetita, va a cubrir la superficie del portaobjetos con el colorante. Entonces, por espacio de 1 minuto y medio. Entonces, ustedes tienen que cubrir con el colorante y agarrar y controlar exactamente el minuto y los 30 segundos. Transcurrido ese tiempo, pasan inmediatamente a la siguiente operación, que por decirles puede ser ahora añada agua corriente, ahora añada la solución B, ahora proceda a enjuagar, así. Todas esas operaciones que se les indica en la técnica para conseguir buenos resultados, como van a ver posteriormente, necesariamente hay que respetar los tiempos, hay que respetar el orden de las operaciones. En otras palabras, seguir al detalle todas las recomendaciones que se nos pueden realizar. Una vez que hemos concluido, digamos, en la que se llama la tinción, el proceso de teñir, que generalmente en este tipo de colorantes sanguíneos incluye el fijador, que es una operación muy importante, la de fijar, porque esto nos va a permitir que las observaciones que realicemos, las células que estamos observando, las células que estamos buscando, tengan o sea, se adhieran correctamente, sus bordes estén completamente definidos, la observación sea más nítida, más clara, por lo tanto, los resultados también van a ser los más óptimos. Entonces, una vez que nosotros hemos procedido a realizar la tinción correspondiente con el cumplimiento paso a paso de la técnica, hemos llegado a la etapa final donde seguramente les dicen que se debe limpiar con un pedazo de algodón seco todo el exceso de colorante que podríamos obtener. Entonces, realizamos la observación respectiva. Entonces, nosotros hemos visto ya los distintos tipos de toma de sangre venosa, sangre arterial. Hemos visto que esta última no es responsabilidad de nosotros, sino generalmente del personal
especializado y ahora nos vamos a hacer el reconocimiento de células. Dentro del material que requerimos para el reconocimiento de células, contamos con el extendido de sangre, tenemos el colorante sanguíneo que hemos descrito que puede ser diverso y se va a elegir de acuerdo, diríamos, al tipo de trabajo que realicemos, de acuerdo al criterio del personal que va a realizar las observaciones o las políticas del laboratorio y necesariamente debemos contar con un microscopio en buenas condiciones y con el debido aceite de inmersión. Bien, ¿en qué consiste esta etapa? Se identifica, estamos hablando rápida y resumidamente, tenemos los pasos para la tinción, donde dice se identifica con un lápiz los extendidos de sangre. A ver, aquí quiero aclarar a qué nos referimos con la identificación. Cuando estábamos en la toma de muestra, yo les decía que antes de proceder a la toma de muestra se tenía que identificar todo el material que íbamos a emplear, ¿no es cierto? Y este material dependía de la orden del laboratorio con la que contábamos. Normalmente, como es material de vidrio, son tubos, placas, etcétera, etcétera, se utiliza un marcador para de vidrio, ¿sí? Pero en este caso de las placas sanguíneas de los portaobjetos, fuera de la identificación con el marcador de vidrio, tenemos que pensar en que al someter a una serie de colorantes, vamos a tomar en cuenta la presencia de algunos alcoholes que actúan generalmente como fijadores. Entonces, en esas circunstancias, el marcador de vidrio puede llegar a borrarse. Esa es la recomendación en este caso. Por lo tanto, se utiliza un lápiz, los lápices normales, corrientes, con los que ustedes han aprendido a escribir, ¿sí? Agarran y realizan la identificación. ¿Para qué? Para que después de proceder y someter a la técnica de tinción, después de que ya ha concluido todo y están listos para llevar al microscopio, permanezcan la identificación que realizaron. Entonces, esa es una recomendación muy importante, porque cuando su laboratorio, perdón, ya ustedes están en el trabajo del laboratorio, no se aceptan pues equivocaciones, confusiones. ¿Qué ocurre si ustedes tienen unas 10 placas de distintos pacientes identificadas, marcadas con el marcador de vidrio, someten a la acción del colorante y terminado esto, ven que ninguna de las placas mantiene esta identificación? Entonces, ustedes no saben qué placa corresponde a quién. Por ese motivo es que es muy importante no olvidarse identificar con los lápices. Entonces, al tener esta identificación, una vez que ustedes ya han teñido, han observado y deben ir pasando los resultados, tranquilamente no presentan ningún inconveniente y los resultados pasan a aquellos pacientes correspondientes. ¿Sí? Bien, segundo punto dice, someter a la técnica de tinción cualesquiera que sea el colorante, teniendo en cuenta de seguir estrictamente la técnica, respetando el orden de cada etapa y podríamos incluir inclusive el tiempo de exposición. Ya les digo, a veces si ustedes se pasan del tiempo que les piden, ¿qué pasa? Los organismos, las células que están siendo teñidas, van a reaccionar de otra manera, se van a volver más oscuras, no van a poder distinguir algunos elementos que deben buscar en cada una de estas estructuras. Entonces, por eso es la recomendación, respetar cada etapa, respetar el orden, respetar el tiempo y la secuencia de cada uno de los reactivos que se utilicen.
Bien, luego dice, esperar que sequen completamente las placas para sacar el exceso de colorante. Muchas veces en el reverso de la placa se van a ir depositando algunos restos de colorante que pudiesen se hubiesen podido acumular en el transcurso del proceso de tinta. Entonces, con un pedacito de algodón, ustedes proceden a limpiar para que siempre pensando en que la observación sea clara, sea nítida, libre de cualquier interferencia. Inmediatamente después van a llevar las placas al microscopio para poder observar. Ya una vez que llevan al microscopio, tienen que recordar ustedes que el primer enfoque se lo realiza con el objetivo de menor aumento y paulatinamente se va cambiando de objetivos o se van cambiando a objetivos de mayor aumento, finalmente hasta llegar a utilizar, a emplear el objetivo de mayor aumento que constituye el objetivo de inmersión. Y para utilizar el objetivo de inmersión, saben y recuerdan también ustedes que necesariamente deben contar con el aceite de inmersión que está listo y agarran una pequeña gotita y colocan sobre la superficie de la preparación. Entonces, de esta manera pueden realizar perfectamente su observación usando o empleando el objetivo de inmersión. Bien, ¿qué es lo que se va a hacer? Se diferencian las células rojas de las células blancas en las observaciones microscópicas. Ese es uno de nuestros objetivos, identificar las distintas células de la serie, reconociendo sus características, tanto a nivel del núcleo como del citoplasma, ya que el comportamiento frente al colorante va a ser distinto para cada uno de estos elementos y eso nos va a permitir reconocerlos. Y finalmente diferenciarlos por su tamaño, por la cantidad y las características morfológicas de los distintos tipos de elementos de la serie blanca, como ser los linfocitos, los monocitos, los segmentados, los callados, los eosinófilos y finalmente los basófilos. ¿Sí? Bien, una vez que ya hemos eh, limpiado las placas, hemos colocado el aceite de inmersión o hemos llevado al microscopio y hemos realizado el primer enfoque, cuando ustedes vean el primer enfoque, ya saben ustedes utilizar el microscopio, entonces seguramente van a tener un campo microscópico donde hay abundante cantidad de células que a ustedes no les permite reconocer, diferenciarlas. Entonces, más o menos en ese campo microscópico que ustedes están viendo, hay una abundante cantidad de células rojas, células blancas, que no pueden diferenciar. La forma de diferenciar va a ser revisando, constatando su estructura. Entonces, por eso es que van a ir conforme, el primer enfoque es muy importante porque les permite un ahorro de tiempo y ustedes ya ven que han llegado digamos, están dentro de lo que es el área donde van a trabajar, van a ir investigando. Y de esa manera van a ir pasando a trabajar con los distintos objetivos, cambiando a los objetivos de mayor aumento, en otras palabras. Y luego van a pasar a utilizar el objetivo de inmersión, que es el de mayor aumento, y ahí van a poder diferenciar ya los distintos componentes. Miren, aquí tienen una vista inicial cuando están viendo con un objetivo de menor aumento, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, acá no pueden reconocer a las células, simplemente van a ver los puntitos, van a poder observar, pero sí acá podemos diferenciar, podemos ir reconociendo. Y cuando hablamos de la serie blanca,
Primero hablaremos en orden. Tenemos a los glóbulos rojos. Por la cantidad de los glóbulos rojos, cuando ustedes observan, pueden ver una abundante cantidad de células, ¿no es cierto? Todas, a ver, aquí vamos a ver, todos estos disquitos que ustedes pueden ver acá, fíjense, de un color medio rosado, si vale con la parte central más clara, fíjense, todos estos elementos así son muy parecidos a discos bicóncavos vamos a ver, circulares, y tienen una característica, no hay núcleo, la parte central es clara, fíjense, todos estos elementos son los glóbulos rojos, porque son como unos discos que no tienen núcleo y son abundantes, ya saben ustedes, por la cantidad en la que se encuentran. Nosotros hablamos de los glóbulos rojos y sabemos que estos glóbulos rojos se encuentran diríamos, tienen un tiempo, o antes del tiempo de vida hablaremos, no tienen núcleo, ¿sí? Tienen una forma redondeada, tienen una forma ovalada, como pueden ver, y vamos a ver que su tamaño es un poquito más de 7 micras, 8 micras, y su color es un rosado canela, un rosado transparente, y con la parte central que viene a ser mucho más clara, casi diríamos nada rosada, ¿no es cierto? Que podríamos decir que es incoloro. Ahora, podemos ver que hay algunos también que van a ser como una especie de disquitos bicóncavos, y el tiempo de vida de los glóbulos rojos generalmente oscila entre 80 y 120 días. Entonces, transcurrido ese tiempo, los glóbulos rojos van a ser fagocitados, y bueno, la hemoglobina va a ir desintegrándose. En cambio, si nosotros vemos a estas células que se encuentran en primer lugar en menor tamaño, y vamos a decir que están circulando en la sangre, y van a ser de 5 tipos diferentes, y cada tipo va a tener sus características morfológicas. Entre esas vamos a enumerar a los granulocitos neutosegmentados. Y aquí tenemos un granulocito segmentado que va a ser un neutrófilo. Fíjense acá. En este caso, por ejemplo, fíjense el núcleo, ese es un neutrófilo. Aquí también pueden ver la forma del núcleo. Está formando, está formando el núcleo, se encuentra bajo la forma de ¿cómo podríamos decir? Un segmento. Ustedes saben que normalmente la célula puede tener, en una célula vamos a encontrar el núcleo, que puede ser esférico. ¿Qué ocurre? Con el transcurso del tiempo, el núcleo se va a ir, va a empezar a formar una ligera escotadura, y esa escotadura va a ser cada vez que va a pronunciarse más, de tal manera que va a haber un momento en el que se va a estrangular, y como producto de ese estrangulamiento, fíjense aquí, se forman se dividen unas partecitas, el núcleo se encuentra en segmentos, pequeños segmentos, igual acá. Fíjense, entonces, cuando nosotros hablamos de los neutrófilos segmentados, nos referimos a que su
núcleo va a formar, no se va a encontrar entero, no se va a encontrar así redondo, sino ha formado unos segmentos, unas partecitas, digamos, una especie de lóbulos. Habrán algunas células que formarán dos, tres segmentos, o sea, su núcleo se va a encontrar de esa forma. Entonces, por eso es que nosotros hablamos y decimos que vamos a tener a los neutrófilos segmentados, ¿sí? Estos neutrófilos segmentados o también conocidos como granulocitos es porque en el citoplasma van a encontrar también una serie de granulaciones. Vamos entonces a hablar primero de los segmentados. Los segmentados se caracterizan porque presentan a nivel del núcleo, estos se encuentran ya formando segmentos. El núcleo que inicialmente era redondo se ha ido estrangulando, los bordes se han ido uniendo a nivel del núcleo y han formado unos núcleos que se encuentran en forma de segmentos. Mientras que el citoplasma con el colorante adquiere una coloración que va a ser de un color violeta más claro, un color violeta, podríamos decir, que esta coloración, si nosotros vamos moviendo el tornillo micrométrico, vamos a encontrar que es un citoplasma donde encontramos una granulación, diríamos, regular, una granulación menuda, finísima, podríamos decir, pero que está presente a nivel del citoplasma. Entonces, cuando nosotros hablamos, en primer lugar, de los segmentados, tenemos que decir que son los elementos más numerosos dentro de la serie blanca, que más o menos se encuentran en un porcentaje el 55 o el 65%. Tienen un tamaño, diríamos, regular, son de bordes redondeados, su tamaño es mediano, ni son muy grandes, ni tampoco son muy pequeños. Vamos a decir que están eh, distribuidos en forma uniforme. El núcleo presenta óvulos que hemos dicho que pueden ser dos, tres, si son más viejitas son las células, hay más lóbulos porque se han producido mayor número de estrangulaciones. Entonces, vamos a encontrar además que estos estrangulamientos muchas veces pareciera que les permite unirse con hilitos, están tan separaditos pero siempre conectados a través de un pequeño hilito fino, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver que estos a nivel de su citoplasma, vamos a encontrar, les decía, unas granulaciones que son bien menudas, unas granulaciones que obviamente contienen enzimas. Esto nosotros no nos interesa ahora, simplemente ver que son unas granulaciones bastante menudas. Bien, ahora, algo que es importante que recordemos es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de cómo se forman las células, sabemos que estas células de la serie presentes en la sangre se van a ir formando a nivel de la médula ósea. Entonces, una vez que se han formado, van a ir madurando, van a ir creciendo y van a haber células en distintos estados de crecimiento. Y solamente las células cuando estén totalmente maduras, listas para la función que deben desempeñar, recién van a salir
a la circulación. Ustedes saben el papel que juegan los distintos elementos de la sangre. Por ejemplo, si hablamos de las plaquetas, son los elementos relacionados con la coagulación. Si hablamos de los glóbulos rojos, son elementos que están destinados o cuyo papel fundamental se encuentra en llevar el oxígeno a las células, ¿no es cierto? Y también tenemos el caso de las células blancas, que son responsables de la defensa que debe tener el organismo frente a la presencia de elementos extraños causantes de enfermedades o elementos patógenos que van a producir una serie de trastornos en el organismo. Entonces, estas células blancas, para cumplir, desempeñar correctamente esa función de defensa que tienen en el organismo ante la invasión de cualquier elemento extraño, ajeno, infeccioso, como querramos llamar, tiene que encontrarse en todas sus, ¿cómo les podría decir? Totalmente maduro, con la totalidad de sus funciones, ¿sí? Entonces, las células que ustedes encuentran en circulación tienen que ser células maduras, listas para cumplir y desempeñar a cabalidad el papel que tienen. Ahora, muchas veces hay procesos infecciosos. En estos procesos infecciosos se requiere, hay una estimulación para la producción de mayor cantidad de células comprometidas con la defensa. Entonces, en alguna situación, cuando hablamos de las células blancas y nos estamos refiriendo a los segmentados que se caracterizan, hemos dicho, porque su núcleo se encuentra bajo la forma de segmentos, van a haber algunas situaciones así en las cuales la necesidad de contar con un mayor número de células que intervengan en la defensa hacen que alguna célula que está lista, ya casi lista para entrar a la etapa de, diríamos, de maduración, van a pasar ya diríamos, a la sangre circulante ya, porque se necesita. Entonces, todavía no ha llegado el núcleo a estrangularse, sino está bajo la forma de callado o en banda, se llama, donde se está formando, se están aproximando los extremos para estrangular a la célula, pero les falta todavía algo de tiempo y a esas células se las conoce como callados o en banda. Bien, nosotros tenemos varios tipos de células que forman parte de la serie blanca y hemos hablado en primer de los neutrófilos segmentados, cuya característica es que los núcleos presenten lóbulos, presenten segmentos, estos pueden ser 2, pueden ser 3, y conforme va transcurriendo el tiempo, cuanto más vieja la célula, su núcleo va a formar mayor cantidad de segmentos. A nivel del citoplasma, podríamos decir, encontramos unas granulaciones que son unas granulaciones bien, diríamos, finas, son granulaciones que las vamos a encontrar moviendo el tornillo micrométrico, ¿no? La composición de estas granulaciones, etcétera, etcétera, no nos interesa en este momento. Pasamos entonces a hablar de otros elementos que van a ser característicos en la célula, dentro de las células blancas, que van a ser los eosinófilos. Ustedes pueden ver aquí, este es un granulocito eosinófilo. En este caso está más diferenciado. ¿Cuál es la característica de estos eosinófilos? Estos eosinófilos, vamos a ver que son, en cuanto al tamaño, un poquito más que los segmentados que hemos hablado anteriormente, pero tienen, más o menos están entre los 10, 15
micras. Tienen una característica fundamental. Si ustedes pueden fijarse, la granulación que presentan es diferente. Es una granulación donde los gránulos no son menuditos, los gránulos no son así como les podría decir que los vamos a ubicar con el tornillo micrométrico, así como veíamos en el anterior caso. No, aquí la granulación es densa, la granulación en el citoplasma casi cubre la totalidad del citoplasma y esta granulación es de un color rojo naranja y para eso aquí tienen una granulación, fíjense, es totalmente característica. Entonces, cuando ustedes están observando, lo primero que les va a llamar la atención es la presencia de esta granulación. Primero, el color, que son de un color rojo naranja. Y en segundo lugar, el tamaño. Si van acercándose con el tornillo micrométrico, van a ver que son gránulos mucho más densos. No son así como habíamos visto, menudos en una cantidad regular. No, aquí si se fijan, casi podríamos decir que toman la mayor parte del citoplasma. Entonces, si nosotros nos referimos a los eosinófilos, una forma para reconocerlos, hemos dicho, primero, ligeramente un poquito más grandes que los segmentados. En segundo lugar, su núcleo. No hemos hablado del núcleo. La mayor parte de las veces se encuentra el núcleo en forma de dos lóbulos unidos, ¿no es cierto? Por una especie de hilo. Fíjense, aquí está formado por dos lóbulos. En esta otra figura también pueden fijarse, hay dos lóbulos unidos siempre. ¿Qué es la característica fundamental? En el citoplasma, la granulación, que es de un color rojo naranja. Aquí está mucho más claro y es una granulación abundante y son gránulos mucho más grandes. Eso en cuanto a los eosinófilos. Tienen esa característica fundamental. Pasamos tal vez ahora a hablar de las células más escasas dentro de la serie blanca, que van a ser también los basófilos. Estos son los basófilos. Los basófilos muy rara vez se los puede encontrar. Y si hablamos de la cantidad en la que se encuentran, estos están aproximadamente entre el 0 y el 1%. Su tamaño es mucho menor al de los anteriores, inclusive que los segmentados. Cuando nos hemos referido a los segmentados, hemos dicho que más o menos están entre unas 9, 12 micras. En este caso de los basófilos estamos hablando que son más o menos de un tamaño de unas 8 micras, un poquito más, 8, 10 micras, podemos decir, pero lo fundamental en esto es dos cosas. En primer lugar, constituyen las células más escasas, por eso decimos, están entre 0 a 1%. Y en segundo lugar, tenemos que decir que el protoplasma en estas células va a ser muy poco visible y tiene una coloración, diríamos, bastante pálida, de un color que está entre el azul y el rosado. La característica fundamental en estas células, como son los basófilos, es la presencia de sus granulaciones. Fíjense, tiene unas granulaciones bastante grandes, re grandes, diríamos, frente a los segmentados o frente a los eosinófilos. En los eosinófilos encontramos algo que les quiero comentar, es lo siguiente. Acá en los eosinófilos, esa granulación roja está bien delimitada en el citoplasma, ¿sí? Igualmente en esta que tenemos. En cambio, en los basófilos, fíjense, hay una granulación oscura, densa, irregular, que puede ocupar tanto el citoplasma como puede encontrarse sobre
el núcleo inclusive. Muchas veces nosotros podemos confundirnos con el hecho de haber realizado una mala tinción o haber utilizado un colorante demasiado viejo. ¿Qué ocurre cuando se utiliza, no se respetan los tiempos o se utiliza un colorante viejo, un colorante que ha sido preparado hace mucho tiempo? Se produce una precipitación en el colorante y eso origina unas manchas, y muchas veces en el basófilo nosotros podríamos pensar esta situación, y no es eso, sino que el basófilo presenta granulaciones que pueden ocupar el citoplasma, pueden encontrarse inclusive tomando en cuenta parte del núcleo sobre el núcleo, y no les interesa que estén ocupando específicamente una de estas zonas. Y además son granulaciones irregulares, granulaciones densas, como pueden ver en esta muestra y también en este lado. Hay que mover bastante el tornillo micrométrico para poder diferenciar, y por si fuese poco, al tener estas características, estas células son muy poco frecuentes. Acuérdense que están entre el 0 y el 1%. Entonces, el tipo de granulación muy diferente a la que encontramos en los eosinófilos o en la que pudiésemos encontrar en los segmentados. ¿Sí? Bien, pasamos entonces a otro tipo de células que las podríamos definir como células más pequeñitas, que van a ser estas y con otras características. Fíjense, aquí tenemos a los linfocitos. Los linfocitos que ocupan más o menos entre el 25 y el 35% de en cantidad de las células blancas. Aquí tenemos un linfocito, aquí tenemos otro linfocito. Estos linfocitos, vamos a ver que sus tamaños, les decía, son pequeños, van a estar entre 6 y 12 micras. Los otros hablábamos de 12, hablábamos de 14 micras. No, estos son pequeñitas comparadas con las otras. Ahora, la característica de estas células tienen una forma redondeada, si se fijan, no como las anteriores. Entonces, a veces cuando ustedes observan, pareciera que fueran muy similares a la no punta, sino al extremo del lapicero, como se podría poner unos, unos redonditos, ¿verdad? Bien regulares, tienen esa característica muy importante. Entonces, simplemente, además, algo importante en estas células, fíjense que el núcleo va a ocupar más del 50%, y estos bordes que corresponden al protoplasma, van a ver que son bastante pequeños, o sea, son bordes delgados, si vale el término, y no vamos a ver que el núcleo es el que ocupa toma la mayor parte de toda la célula. Eso es muy importante. Igualmente, en este caso, fíjense el tamaño del núcleo, que ocupa un buen porcentaje de la célula. Entonces, ustedes pueden diferenciar por la forma, por el tamaño del núcleo, y además no tienen esa coloración violeta que hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de los segmentados. Sabemos que es más intenso el núcleo, un color oscuro, un violeta oscuro, y el citoplasma es de un color violeta más claro. En el caso de los eosinófilos, están ocupando las granulaciones casi la totalidad del citoplasma, y es una granulación roja, naranja. En el caso de los basófilos, también aquí se dificulta la observación del citoplasma, es por las granulaciones que son irregulares, son abundantes, son de un color oscuro, más bien podríamos decir de un violeta azulado, que ocupa indistintamente el borde del núcleo, puede ocupar el citoplasma, inclusive muchas veces puede salirse, podría dar una apariencia de que estas granulaciones irregulares han ocupado casi la totalidad de del citoplasma. En el linfocito no, es un borde
casi redondeado, donde el núcleo igualmente tiene esas características y es un color azulado, oscuro, denso, azul bastante tendiente al negro, bien azul. Y el citoplasma tiene una coloración, una apariencia mucho más clara, mucho más transparente. Fíjense igualmente en esta otra muestra, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar tal vez a hablar de las células más grandes de toda la serie blanca, que van a ser estas células conocidas con el nombre de monocitos. Entonces, estas inclusive pueden llegar a tener un tamaño de 20 micras. Tienen una forma redondeada, podríamos decir. Como pueden ver, tienen un protoplasma que va a ser claro, de un color más tendiente al azul, ¿sí? Y además es medio, diríamos, hialino, medio transparente, y la característica importante está a nivel de su núcleo, que tiene la forma de una herradura, no es herradura, sino alguna vez ustedes, fíjense, es un borde irregular. ¿Alguna vez ustedes han visto una habita, un, sí, cuando desprenden una haba tiene una ligera escotadura, ¿no es cierto? Es muy similar a esa. O otro parecido podría ser la presencia de los porotos. Hay un poroto blanco, por ejemplo, que ligeramente presenta una escotadura. Así es la forma del núcleo en los monocitos. En primer lugar, la célula bien grande. En segundo lugar, el núcleo, que tiene una forma irregular, no hay los lóbulos, no hay los segmentos, pero sí presenta una ligera escotadura, como pueden ver. Es de un color mucho más oscuro. En cambio, el citoplasma, acá ustedes pueden ver que es bastante translúcido y alino, diríamos, limpio, si vale el término. De igual manera, aquí pueden ver el monocito, que se va a encontrar con esa escotadura más pronunciada, y es en tamaño una célula mucho más grande. Y finalmente vamos a pasar a ver, esa es la forma en que esos puntitos oscuros que ustedes están viendo están representando a las plaquetas. Las plaquetas, que obviamente es otro tipo de tinción la que se va a utilizar, pero nosotros podemos observarlas eh, con una apariencia de este tipo, así como unos puntitos donde no hay la diferenciación que nosotros hemos visto en el otro caso. En otras palabras, fíjense, podemos comparar que son, como hemos dicho, que son entre 150.000 y 300.000, pero son como unos puntitos refringentes que podemos encontrar mucho más pequeños comparados con las células rojas, que son estas. El fondo se encuentran en gran cantidad, pueden ver, son células rojas, y obviamente las blancas, que van a ser más grandes, que no encontramos en esta muestra, en esta observación. Bien, de esa manera entonces hemos visto los distintos elementos que van a formar parte de la serie blanca. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Dentro de los glóbulos rojos, elementos que están comprometidos con la distribución del oxígeno, y tenemos las células blancas comprometidas con la defensa. Dentro de la serie blanca tenemos que ver, están los distintos tipos de células, como ser los granulocitos. Tenemos también a las células cuyas características fundamentales van a ser sus
dentro de la serie blanca encontramos lo que nos permite diferenciarlos, lo que nos permite reconocerlos son sus características a nivel del núcleo y a nivel del citoplasma. No se olviden, y es lo que hemos ido viendo ahora. Y finalmente tenemos a las células, a las plaquetas, que son los elementos comprometidos, responsables o relacionados con la coagulación. Entonces, eso cuando hablamos de una manera bastante general de la serie, ¿cómo es? De la observación de las células rojas y blancas que encontramos en la sangre. ¿Qué preguntas tienen al respecto? Quiero escucharlos. Preguntas, vamos a quedar aquí y con esto estaríamos concluyendo nuestro tema de sangre y les voy a pasar el cuestionario para los dos temas, la parte 1 y la parte 2 de sangre. La parte 1 relacionado con la toma de muestra y la parte 2 relacionado con el reconocimiento de las células sanguíneas una vez que han sido sometidas a las tinciones correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Bien, Sí, está bien. entonces quedamos en esto y nos vemos la próxima semana, jóvenes. Que tengan un buen día. Doctora, disculpe. La escucho. Anterior tenía que pasarnos cuestionario, no nos pasó, doctora. Ahí, ahora les voy a pasar el cuestionario por eso les decía hace un momento, el cuestionario tanto de la toma de muestra como como el reconocimiento de células. Eso es lo que les falta para este informe, ¿no es cierto? Para los informes de sangre les falta su cuestionario, que se los voy a pasar al Classroom como tarea, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, ¿va a subir el PDF que mostró? Una cosa que les quería decir más bien aquí. Ahí les pongo, esto es lo que me interesa, para que ustedes complementen todo lo que hemos visto, puedan ustedes, tomen en cuenta, sáquenle una fotografía o se los voy a poner al Classroom también, para que ustedes, hay unos videos para que ustedes puedan complementar lo que hemos visto ahora. Estamos tanto en lo que es la toma de muestra como también en los frotis de sangre. ¿Sí? Yo les pasaría, pero el problema es que se va cortando conforme vamos viendo y nos faltaría tiempo, entonces no estamos como para dedicarle a ver cada uno de estos, pero les paso ya todo esto para que, son videos para que ustedes comprendan mejor lo que hemos visto en este tema de sangre. De esta manera van a tener una mejor idea y obviamente para responder a sus cuestionarios también van a ubicarse de mejor forma. Le quería preguntar sobre esos informes. ¿Hay que presentarle como tarea también a Classroom? Sí, yo les voy a decir, pero ¿cuándo? ¿Ya? Ustedes, una vez que terminamos la práctica, ya debe estar elaborado su informe y yo les voy a pasar el cuestionario, este cuestionario para que directamente ya lo vayan contestando. Y va a haber un momento en que les voy a decir, ahora me pasan sus informes. ¿Me entienden? Ténganlos listos ya. Informe solo de este tema, ¿no? Claro, el informe del anterior que hemos visto, toma de muestra, que va a Ya. tener su cuestionario. Y el informe de acá, que va a tener su cuestionario también, porque es reconocimiento de células. El tema es sangre, pero las prácticas son dos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay Doctora, ningún... Sí, el informe se puede hacer a mano o a computadora. a mano, a mano, a mano. El informe tiene que ser a mano.
Así de esa manera ustedes ya estudian para el examen, ¿me entienden? Ya van a estar mucho más interiorizados porque cuando vamos de otra manera, copiamos y pasamos, ¿no es cierto? Y pegamos. Entonces, en eso quedamos, jóvenes, y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, gracias, doctora. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, chicas. Hasta luego, doctora. Hasta luego.